The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola a todos, gracias por su participación en nuestro webinar Anixter, que hoy cuenta con la participación de Corny. Caso tengan cualquier duda, nos escriban por el chat al lado derecho y enviaremos a nuestros panelistas para que de una vez saquen sus dudas. Hoy contamos con la participación de Gilberto, que es de Corny. Hola Gilberto, gracias por participar en nuestro webinar hoy. Te dejo con la palabra. Hola Talita, gracias por la oportunidad. Mucho gusto de presentarles. Mi nombre es Gilberto Gonzaga. Soy ingeniero de ventas de Corning para Enterprise en Brasil. Y hoy voy a presentarles la solución de Corning para centros de datos de alta densidad. Es Edge 8. Talita, creo que pasa algo, no puedo avanzar la pantalla. No, ahora sí. Esta es la agenda de hoy. Vamos a ver lo que pasó antes con las bases 2, 8, 12 y 24. La parte electrónica que pasa con los vendors de switch. La solución del producto en sí, de Edge 8, y también el valor que la solución agrega a su cableado. Primeramente, lo que antecedió. Basicamente, em um cableado estruturado para centro de dados, necessitamos del item de los troncales, de las cajas y de los módulos o paneles para popular las cajas y de los jumpers o harness para hacer la conexión con los equipos electrónicos, con los switches. Lo ítem principal son los troncales, y los troncales pueden ter terminación con conectores LC, que es más utilizado para centro de datos, y también con conectores múltiplos, que Corning llama de MTP y el mercado llama de MPO. Esos conectores paralelos pueden ser con base de 8 fibras, que es la presentación que voy a hacer hoy. Pueden ser con 12 fibras y con 24 fibras. Y también los módulos tienen que acompañar esta configuración de los conectores paralelos. Quem empuja esta tecnología son principalmente los vendors, los fabricantes de switch. Entonces vamos a ver qué pasa. La transmisión de un sinal óptico puede utilizar como base 2 fibras para hacer transmisión y recepción. Puede hacer como una modulación por comprimento de onda, que es esa WDM, o entonces puede utilizar la tecnología de transmisión en paralelo, que se utiliza varias fibras para transmitir y recibir la información. Obviamente, las soluciones tienen ventajas y desventajas, ¿sí? Cuando está en la solución WDM, la ventaja es que utiliza menos fibras, ¿sí? Pero los switches son más caros. Y para la solución paralela, por el contrario, va a necesitar más fibra, pero va a tener una capacidad más grande de transmisión. Acá vemos que hay hoy en protocolos de switches para transmisión de datos, ¿sí? En 40 GB, 100 GB y 400 GB. Y podemos ver tanto para la solución
multimodo como monomodo, ¿sí? Y básicamente, ahora, la solución de 12 y 8 fibras ya atenden tanto a 40, 100 y 400 gigas en monomodo y a un alto desarrollo para multimodo 400 gigas. Acá tenemos también específicamente para fibra multimodo, lo que hablé antes, que para 400 gigas aún falta el desarrollo de protocolo. Entonces, lo que vemos con relación a transmisión de transceivers ópticos Ethernet para 2 fibras, falta la solución también para 400 gigas. Para Fiber Channel, temos também todos os protocolos de transmissão, utilizando de 8 fibras até 128 fibras. Lo que podemos ver con la evolución de los desarrollo de los switches, de los nuevos switches, es que básicamente se están utilizando de 2 o 8 fibras para atender las velocidades de 1, 10 gigas, 40 gigas, 100 gigas y 400 gigas. Aquí también podemos ver el mismo, que los fabricantes de switch están siguiendo en esta dirección para que con esta base se pueda hacer transmisión en todas estas velocidades. Con esta base también se puede tener una utilización mejor de los puertos, con aprovechamiento de todas las fibras, sin dejar fibras apagadas. Agora vamos ver especificamente a solução Edge 8, como é composta. Esta é uma evolução de Edge HD, de High Density, com o cambio solamente de la base 12 para 8 fibras. Então, os troncales utilizam, cada pierna do troncal utiliza um conector MTP com 8 fibras. Y acá tiene una corrección en la información. Esto ya se puede ir de 8 fibras hasta 288 fibras. Las cajas son de un U, 2 U o 4 U's. Las cajas son populadas con los módulos, que pueden ser módulos MTP-LC o entonces módulos MTP-MTP. Cuando utiliza un switch que ya acepta un conector MTP, se puede entonces tener un ganho muy grande en la densidad por unidad de rack. Con los módulos de MTP-LC se puede terminar hasta 144 fibras por unidad de rack. Se está trabajando con un switch que acepta conectores MTP directamente, se puede subir para 576 fibras por unidad de rack. Entonces, después, los próximos ítems son los arnes o entonces jumpers para hacer esta conexión con los electrónicos. Acá tenemos una foto del troncal. Este troncal de Corning ya puede tener, que no aparece acá en la foto, puede tener sistema para hacer el lanzamiento por uno o por los 2 puntos. Esta es una caja de 4U. Este es un módulo de conexión MTP-LC. Entonces, lo que ve acá es la diferencia de la base 12 para la base 8 es que fueron sacadas 2 puertas, ¿no? Entonces, se ve a entrada por el lado de MTP de 8 fibras y por el lado LC, 4 portas con LC duplex.
Esta también es una opción que Corning tiene para conexión directa con el módulo. Estos son los arnes donde se puede terminar las fibras de 8 para 2 LC duplex, 4 veces 2 LC duplex. Este es el harness MTP-MTP de 8 fibras, como había dicho antes. Se está trabajando con switch que acepta un conector MTP, entonces puede ter un gran ganho en la densidad de la solución, pasando para hasta 576 fibras por unidad de rack. Vamos ver los valores que essa solução agrega para seu cableado. Tem uma redução de los custos en el link por estar utilizando, no haver a necessidade de utilizar módulos de conversão. Também redução de atenuação, porque se utiliza módulos de conversão, vas a agregar atenuação a su link. Migração, porque já vai estar preparado para el futuro, para 40, 100, 200 e 400 gigas. Va também reduzir a complexidade de los jumpers. Como falei antes, se pode trabalhar com um switch que acepta MTP, vai ter uma redução muito grande de jumpers. E também isto vai proporcionar uma redução ou uma facilidade para mapear os puertos. Acá vemos a parte de redução de custo, porque em el primeiro caso de arriba temos 24 fibras com base 12. Então, se você quer converter para uma base 8, tem que utilizar módulos de conversão, que vai te agregar custo e também atenuação. E se está com uma base de 8 fibras, já faz esta conexão diretamente com os eletrônicos, ¿sí? Sem necessidade de módulos de conversão. Isso também hace como uma apresentação do custo, que se hace uma redução de como 15 a 25%. Esta redução de atenuação também é em função de não necessitar de agregar em seu link módulos de conversão. Então, também vai ter uma redução importante e uma melhora em la atenuação total deste link. E também vai se quedar preparado para a migração para velocidades mais altas. A redução da complexidade dos jumpers se pode ver acá, onde a parte que está em verde se diz uma redução, um aproveitamento melhor, porque se está trabalhando com uma base 12, vai necessitar de variações de los jumpers, por exemplo, acá, de no pinado para pinado, pinado para no pinado. E se está trabalhando com a base 8, vai sempre utilizar no pinado para no pinado em todas as aplicações. E também vai ter uma redução ou uma facilidade para mapear os portos com a base 8. La gran mayoría de los switches tiene sus cards con divisibles por 4. Entonces, si estás con base 8, que es divisible por 4, va a tener un aprovechamiento excelente. Entonces, más una vez, estas reducciones de costo que se tienen en el link, atenuación, facilidade para migração para velocidades mais altas, redução de los jumpers e facilidade para mapear os portos. Esta solução, como havia dicho, está baseada em la solução Edge de base 12 de Corning. Então,
ya tiene mucho background. Corning tiene esa solución empezó en 2009. Entonces Corning ya tiene mucho background con esta solución. La parte de los electrónicos es lo que Corning charla con los fabricantes, y este desarrollo del Edge 8 es basado en estas charlas con los fabricantes de switch. Entonces, básicamente es esto. Ahora gustaría de introducir mi compañero, André Amaral, que viene de 3M CMD, que fue la última adquisición de Corning, que va a presentar una solución de sus productos que van en breve a pasar al catálogo de Corning. Mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Gracias, Gilberto. A ver si alguien nos pasa alguna duda. Ya estoy, André, te pasando el derecho de presentar también para que pueda mostrar su pantalla. Un momento enquanto conectamos a André. Buenos días, ¿pueden mirar mi pantalla? Sí, André, ahora está en la pantalla de las carreteras, no la presentación. En cuanto tú Okay. conectas su presentación, hay una pregunta acá de Juan Núñez, Gilberto, creo que sería para ustedes. Él me pregunta, ¿justo el conector de los 8, 12, 24 fibras es adaptable al tipo de switch que se adquiera? Es su duda. En la verdad, no se puede utilizar un conector paralelo de base diferente. Entonces, por ejemplo, si está con un troncal de 12 y va a conectar en un módulo o en un switch, esto tiene que estar como que configurado, ¿sí? Para que funcione. Por ejemplo, se está con un conector de 12 fibras y va a conectar en un switch con 8 fibras, tiene que tener el cuidado si están realmente cada una de las fibras con su polaridad ajustada. Gracias, gracias, Gilberto. André, ¿puede comenzar? ¿Empezar? Sí, claro. Dale, Sí, claro. Voy todavía su presentación con... no está. Ahora sí. ¿Qué tal? Súper, gracias. Perfecto. Solamente sacar acá. Perfecto. Hola, buenos días. Gracias por la posibilidad de esta presentación. Mi nombre, como Talita y Gilberto ya hablaron, es André Amaral. Yo soy gerente de ventas de Corning Brasil. Empecé de 2 meses y medio atrás, por cuenta exactamente do que Gilberto ha compartido de la adquisición de 3M. Solamente para garantizar que todos tienen esta actualización, que es muy importante y de conocimiento de muchas personas. En junio de 2018, Corning adquirió la división de telecomunicaciones de 3M a nivel global. Por esto que el portafolio de conectividad que era de 3M ahora es Corning también.
Por cuenta de esta venta, aprovecho para este webinar para presentar en high level para ustedes exactamente este portafolio que posee solución de cableado, de fibra y de cobre. Si tiene alguna duda, puede me llamar o mismo enviar cuestionamientos por el chat y Talita o mismo Gilberto pueden compartir conmigo. Solo una duda, ¿están mirando solamente una pantalla o las dos pantallas que utilizo? Solo una, Andrés, solo la pantalla de su presentación. Ok, perfecto. No sé por qué no se cambia. Voy una vez más. Acá. Perfecto. Antes de empezar la presentación de los productos, creo que es importante resaltar el escenario de mercado y también las tendencias que tenemos hoy. Si miramos que el mundo está cada vez más conectado, la necesidad de conectividad y de disponibilidad es imperativa. Mira que en los datos de 4 años atrás, de 2014, por ejemplo, un dato público, el costo del downtime para inquietudes en data center ya llegaba, por ejemplo, a $140,000. Si miramos este escenario de hoy, el mismo ocurre, claro, pero creo que la criticidad y los costos involucrados son mayores y de más impacto por cuenta de la cantidad de servicios, la calidad de servicios y lo que las personas y las compañías tienen de expectativa para los servicios de datos y de intercambio de datos también. Por eso que es necesaria una arquitectura de red que necesita ser muy robusta y también de equipos que te ofrezcan confianza en la red. Ok, este es un comparativo que creo que ya conocen de la simplicidad y robustez de una red de fibra también, donde los cabos a la izquierda son solo para voz de cobre, en centro de datos y voz también en cobre, y a la derecha de datos y voz pero en fibra. Mientras voy a presentar hoy las soluciones de cableado de cobre y también de fibra y de pasivo óptico también para ustedes. Pero si estamos hablando de tendencias y de lo que tenemos de más inteligente e interesante también, miramos para fibra también. Pero la base de infraestructura de cobre también es interesante, necesaria acá en Brasil, en toda la región de Latinoamérica también. Al final de la presentación, la idea es compartir que Corning puede ofrecer a usted todo el portafolio de cobre y también de fibra, como un one-stop shop, claro que a través de Anixter, además de esas soluciones, donde encuentra en este one-stop shop, esas soluciones también tiene la búsqueda de reducir todos los costos totales, el conocido Total Cost of Ownership, y también optimizar la red y al final del día, claro, aumentar los ingresos para los data centers y para las compañías que lo utilizan también. Ok, este es el nuevo portafolio que Corning adquirió a nivel global de 3M, como Gilberto y yo también he compartido. Son soluciones de cableado estructurado tradicional, con cables, patch cords, conectividad de cobre y de fibra, y también herramientas de soporte, por ejemplo. Enfocada en data center también, una familia interesante de cajas de cajón con tecnología de MTP y cable trunk también. En este caso específico, ya que tenemos la solución de Citrix, de Edge 8, de PCH y etcétera, soluciones que son muy conocidas de Corning, no voy a enfocar en estos aún porque también van a ser evaluados ahora en el portafolio de Corning. Y por tanto quedan con la solución que es tradicional de Corning para esta parte de data center de fibra, de cajas, cajones, MTPs y así más. Por fin, también voy a compartir con usted la tecnología de distribución de pasivos para POL, que también es conocida como Passive Optical LAN.
Ok, ahora enfocado en cableado regular. En la parte de cobre, esta es la familia de productos de conectividad de cobre. Tenemos, por ejemplo, los patch cords 5E, 6 y 6A en diferentes tamaños, conectores Keystone 6E, perdón, 5E hasta 6A, así como patch panels y también las cajetas de cables también. Okay. Lo que es interesante es que toda esta familia que voy a compartir con usted está disponible a nivel de región, sí, no es solamente Brasil. Voy a hablar un poquito de Brasil por cuenta de Anatel, de certificación, pero son puntos válidos acá. Pero en términos de portfolio están disponibles para todos. Ok, sobre los Keystones, creo que ese sea uno de los productos que tenemos más interesantes y principales. La principal propuesta de valor, además de garantizar la efectividad de la conexión, es que este conector no necesita de ninguna herramienta adicional o dedicada para montarlo en campo. Es muy simple, solo insertar los hilos en el conector según la coloración indicada y prensarlo en la propia mecánica del conector. Es muy simple y muy interesante. Un gano de tiempo muy grande también. La única herramienta que utiliza es solamente un cortador regular para el exceso de hilos, pero es algo común en la infraestructura del equipo de operación de los data centers y salas de datos. Sobre los modelos que ofrecemos, tenemos el 5E y 6, donde los dos tienen el certificado Anatel, también para venta acá en Brasil, para los proyectos que tenemos acá. Y también ofrecemos el 6A, como voy a compartir para usted en el próximo slide. Esta es la imagen que deseo destacar del conector 6A. Como toda la familia de Keystone, es completamente sin herramientas para instalar en el conector, posee protección para ruido de crosstalk, además que es muy interesante también que permite reutilización sin limitación del conector. O sea, usted puede sacar los cables existentes y hacer una nueva conexión mismo tiempos después de la primera instalación. Es reutilizable, muy interesante también por esto. Un punto interesante es que este conector permite insertar exclusivamente para el CSA el cable en las tres direcciones distintas, arriba, abajo y el centro. Por ejemplo, acá en esta imagen está el centro, pero tiene una flexibilidad de instalación según los patch panels necesarios, etc., de acuerdo con la infraestructura de cada data center, por ejemplo. Además, el Keystone posee un shutter para protección también de polvo. Ok, una vez que tenemos los conectores de Keystone, es una consecuencia también tener los patch panels sin conectores instalados. En el portafolio global tenemos opción, por ejemplo, para un rack unit o mismo dos rack unit flat para 5E y también para 6 en coloración negra. En términos de cables, ofrecemos un portafolio global de Cat3 hasta Cat7. Claro que está concentrado en 5E adelante, mucho en 6 y 6A también, pero tenemos toda esta versión y opción para utilización y también en diferentes configuraciones, por ejemplo, PDC, LSOH y demás. Un punto importante, que en Brasil las cadetes de Cat5E y Cat6 ya están certificadas en Anatel. Por tanto, pueden ser utilizados acá también. Esta es la tabla de disponibilidad de patch cords de 5E hasta 6. Una vez más, acá en Brasil es interesante siempre destacar la parte de Anatel, de certificado. Acá en Brasil los patch cords aún no poseen el certificado de Anatel, pero sin embargo, si tienen un proyecto interesante, podríamos evaluar hacerlo. Okay, no piensen que es una limitación. Si tienen proyecto con
una infraestructura interesante, podríamos también verificar la cuestión de Anatel también. Mira que acá tenemos 5S y 6A en diferentes configuraciones también y tamaños de los patch cords también. Y colores también, claro. Ahora, hablando un poquito del portafolio de fibra, como he compartido, un punto importante es que Corning tiene productos y muy transparente, con mucho más suceso en fibra para cableado de lo que 3M en pasado. Mira que el Edge E8, el Citrix, FSH, etcétera, tienen un despliegue muy grande e interesante. Por esto que solo voy a presentar los productos donde no tenemos un overlap que será evaluado futuramente. Por lo tanto, lo que presentaré para usted son las soluciones complementares al que ya conocen y utilizan hoy de Corning. Voy a hablar de empalmes mecánicos y aplicación de fusionadores, por ejemplo, pero el más interesante es que las soluciones que voy a presentar para usted pueden ser utilizadas en cualquier punto de red. Claro que voy a enfocar más en Enterprise, pero es una información importante porque puede hacer una sinergia entre los equipos que hacen el despliegue en data center, en la red, en la calle, por ejemplo, y etcétera. Okay. Cuando hay la necesidad de empalme o terminación, creo que el primer recomendación es fusionadora o mismo productos ya manufacturados en las oficinas del suministrador. Sin embargo, es importante también conocer las posibilidades de hacerlo en campo, con equipos y soluciones robustas, donde el costo total también es interesante, además de ser más flexible en alguna aplicación, porque si sacamos, por ejemplo, fusionadores, mucho más personas y equipos pueden trabajar con empalmes mecánicos, por ejemplo. Y en ese contexto estoy hablando exactamente de los conectores prepolacos, por ejemplo, de terminación, empalmes mecánicos y etcétera. Este es un ejemplo de empalme mecánico universal, tanto para fibras de 250 y de 900. Para esto, sacamos la necesidad, por ejemplo, de la fusionadora. Claro que en determinados puntos de red, la fusionadora es necesaria, tiene una aplicación más interesante, pero para mantenimiento este tipo de solución es muy válido y también para construcción de redes, claro. Todo el alineamiento de las fibras son mecánicos y esta solución del empalme mecánico posee una resina interna con el mismo índice de refracción de las fibras. Por esto mismo, no siendo una fusionadora, el empalme de fusionadora, permiten una pérdida de inserción hasta 0.1 dB, que es muy similar a los fusionadores. Y el costo para esta solución es muy bajo. Por esto que hacer entrenamientos con muchas personas en equipos, etcétera, para este tipo de solución puede ser interesante para mantenimiento, para una necesidad de emergencia, por ejemplo, y además también para construcción de red. Un punto importante es que estoy hablando mucho de mantenimiento porque es una aplicación típica e interesante también, pero la aplicación es definitiva. El empalme, utilizando el empalme mecánico, se queda por hasta 30 años, por ejemplo. Por esto que hablo de mantenimiento, pero no necesita hacer el mantenimiento, por ejemplo, con el empalme y después hacer nuevamente con una fusionadora. No, este es definitivo también. En esta imagen, exactamente un poquito más de detalles sobre esta tecnología. Mira que voy a intentar, solo un minuto. Mira que acá es un corte del empalme mecánico. El empalme tiene un perfil donde acomoda la fibra y con esto es posible hacer el alineamiento de las dos fibras. Como he compartido, en estos espacios tiene la resina con el mismo índice de refracción de las fibras y por esto la calidad
del empalme es muy grande, porque elimina posibles errores en la clivaje, por ejemplo, en el corte de la fibra, o mismo pequeños errores de la operación también. Por esto que es comprobado, tenemos por pruebas, por ejemplo, de estos empalmes con pérdidas de inserción más bajas que 0.1 dB. Un punto interesante también es que en productos del pasado de 3M y una vez más que ahora es Corning, si piensas que la herramienta para el corte de fibra es una herramienta de precisión, de mantenimiento, necesita tener algún cuidado para esto, limpieza, etcétera, paso del disco y etcétera. Y muchas veces esto no es hecho. Por esto que desarrollamos una solución que es llamada de Easy Cleaver, que es una herramienta de corte hasta 120 cortes, que siempre está en conjunto con los conectores, si necesita, claro, de los conectores de campo o mismo empalmes mecánicos. Entonces, por ejemplo, la configuración de venta del empalme mecánico son 60 unidades y en todas 60 unidades en esta versión tiene un nuevo Easy Cleaver. Por lo tanto, cuando llega a 120 cortes, sácalo y utiliza un nuevo paquete de empalmes y así una nueva herramienta de corte también. Lo que es interesante es que la tecnología es exactamente similar a la tecnología utilizada en la herramienta de corte tradicional. Por lo tanto, la calidad también del corte es muy similar también. The new 3M brand Easy Cleaver features a diamond wire for precision cleaves and works on all 3M Black Cleave fully installable connectors and splices. Unlike other fiber cleavers that can require upfront costs of up to several $1,000s, Easy Cleaver is included when you buy select packages of 3M connectors and splices. Proven in millions of installations worldwide, 3M fiber connectors are quick and easy to install and can substantially lower your deployment costs. With the cleaver savings plus the connector savings, you can put more technologies to do more jobs with less upfront costs. The 3M Easy Cleaver is designed to perform 120 cleavers. The handy counter helps you keep track. Using Easy Cleaver with 3M connectors enables efficient and economic fiber broadband deployment while meeting industry standards. So if you've been spending thousands of dollars for a fiber cleaver, cut it out and get the new Easy Cleaver, the newest cutting-edge innovation from 3M. Esta es una película solamente para un ejemplo. Te pido disculpa porque ya que la transición es reciente, es de junio, la película posee el logo de 3M y aún estamos en la transición, pero esta es una solución de Corning ahora. Perfecto. Ok, cuando miramos, por ejemplo, para las soluciones de data center, de cables, de trunk cables, de cajones, y con tecnología, por ejemplo, de MPT, eso es lo que compartí con usted, que tenemos un portafolio ya reconocido de Corning. Y por esto no voy a hablar sobre esta parte de data center porque ya tenemos ofrecido con Edge 8, con PCH y etcétera también. Por esto, lo que voy a enfocar ahora es la parte de Passive Optical LAN, que es una tendencia muy grande, que no es más cerca de data center, pero la otra punta donde se interconecta el data center, donde se ofrecen los servicios finales también. Solamente para alinear, POL es llamado de Passive Optical LAN. Okay. Es una tecnología que es muy basada en casos de suceso que ya tuvimos en FTTH, que utiliza una tecnología llamada GPON,
que es Gigabit Passive Optical Network. Esto es para acceso de abonado en términos de servicio final, pero el mismo concepto se desarrolló en términos de tecnología en todo el mundo para este mismo tipo de acceso por fibra para oficinas y aplicaciones con mucho más personas interconectadas también. ¿Por qué de esta tecnología? Una vez más, esta es la comparación de cables de infraestructura solamente de voz en cobre, en Cat3, Cat5e de voz y datos, y el mismo con fibra. El tamaño y la necesidad de infraestructura es mucho más baja. Un punto importante es que una vez que toda la distribución, y voy a exhibir para usted también, que toda la distribución es pasiva, saca los equipos eléctricos y por esto pueden reducir, por ejemplo, la energía consumida hasta 80%. Una vez que es mucho más simple hacer esta distribución, también reduce hasta 90% de espacio. Y así, al final del día, el costo total de la solución es mucho más bajo cuando está haciendo una comparación con cableado regular. Claro, estoy hablando de algo que es nuevo, relativamente nuevo, es una tendencia y creo que es interesante compartir con usted también. Esta es la arquitectura actual de equipos eléctricos, por ejemplo, con switches, etcétera, donde tienen un concentrador, un centro para procesar los datos, o mismo data center, y toda la distribución eléctrica con switches de acceso, toda la infraestructura eléctrica para soportarlo, de air conditioning, de supresión de incendio también, etc. Todos los cables y la infraestructura para soportarlos hasta el usuario, el abonado que se va a utilizar el servicio. En POL sacamos a todo esto, reducimos la infraestructura para algo mucho más simple. Es solamente fibra y splitters y totalmente pasivo. Por esto que toda esta parte en el centro es pasiva, y pasiva con una fibra que es mucho más pequeña do que cableado de cobre, por ejemplo. Por esto que es algo que para nuevas ubicaciones, oficinas, etcétera, están, para Greenfield también, Green Technology también están mirando bastante también para esto. Por esto, que si miramos lo que Corning puede ofrecer para usted, tenemos toda la solución que claro, fue adquirida de 3M también, además de otras soluciones para POL que Corning ya tenía en el pasado, pero tenemos las cajas y la tecnología y los cables para la parte principal de la red de concentración del centro para procesar los datos, por ejemplo, pero también toda la distribución, toda la parte de los gabinetes de Telcon, toda la parte, por ejemplo, cerca como un floor box, etcétera, para aplicación profesional en oficinas, etcétera, y el mismo una vez que necesita ofrecer el servicio para el abonado final, para las personas, los empleados, por ejemplo, en una oficina. Así, toda la distribución es pasiva, basada en fibra, y toda con un costo total menor do que el tradicional, do que cableado en cobre. Por cuenta de los equipos, por cuenta del air conditioning, de la energía, de necesidad de infraestructura para soportar la pasaje de cables, etc. Esa tecnología es algo que debemos mirar para el futuro también. Un punto interesante es que la adquisición de la división de 3M a nivel global por Corning no es solamente de productos, pero de personas, empleados y también de procesos. Por esto que todas esas herramientas de soporte
también están acá. Desde la parte de la tabla de selección de productos, la tabla de diseño para este mismo, una herramienta para crear la necesidad del diseño y de los productos que necesita, toda la parte de entrenamiento y también para garantizar la operación y después de las pruebas también. Una otra solución que es muy interesante y que está en conjunto con esta tecnología de ofrecer el acceso con fibra es llamado de ClearTrack y ClearFiber. En oficinas y ubicaciones donde tiene dificultad por conduites por tubería que no ofrecen, no permiten la pasaje de cable, si no tiene cómo conectarlo, cómo hacerlo. Y esta es una solución de Corning que llamamos de Invisible Fiber también, conocido solamente como mercado, claro, que es una solución donde la fibra está aparente, pero con protección. Esta es la solución donde tiene un camino y una fibra 657. Por esto puede, por ejemplo, hacer caminos en la parte superior de la oficina, etc., con una fibra aparente y hacer la conexión de los equipos y de los empleados, por ejemplo, en una oficina cuando las tuberías están sin posibilidad de la pasaje de cable. Este es un ejemplo en una ubicación regular. En este caso, una aplicación que llamamos de Fiber to Apartment, pero para ofrecer servicios para abonados regulares. Pero puede mirar acá cómo es robusto y sin gran ofensivo para la parte visual. Es algo muy simple, es muy delicado, es muy interesante también. Ok, creo que esto es lo que me gustaría de compartir para ustedes. Si tienen duda, pueden hablar o mismo enviar para Gilberto o Thalita. Si necesitan también puedo enviar después más informaciones, datasheets, etc. para ustedes. Y agradezco una vez más por la oportunidad de compartir con usted esta presentación. Gracias, André. Acabo de te pasar 2 dudas ahí por chat. ¿Me confirmas si las recibió, por favor? Una de Juan y otra de Noel. Déjame eso. Sí, Juan, si se desconoce la cantidad de uniones o empalme, ¿tiene el enlace o el servicio? ¿Tendrá problemas? ¿No crees que sería mejor siempre manejar empalmes de fusión? Es una pregunta muy interesante. Si tiene una necesidad, si tiene la fusionadora disponible y si tiene una cantidad grande de fusión que necesita de un equipo dedicado para esto, sí, puede utilizar. No creo que el empalme mecánico se cambie completamente de las fusionadoras regulares. Creo que es algo que se complementa principalmente cuando necesita de un mantenimiento de emergencia, por ejemplo, donde el equipo que posee la fusionadora no está en la ubicación, en la oficina, etc., y necesita hacer rápidamente este mantenimiento. Se me pregunta, por ejemplo, si recomiendo hacer el empalme con empalme mecánico para cables de 144 fibras. No, porque en términos de tamaño y de operación, la fusionadora es la mejor recomendación, por ejemplo. Pero si tiene una capilaridad muy grande, es interesante también evaluar el empalme mecánico. No sé si está claro. Si no está claro, pueden me llamar nuevamente. Noé me preguntó si estas herramientas son exclusivas para productos de Corning. Si miramos para el Keystone, no necesita de herramientas. Solamente para cortar los hilos, que es una herramienta regular. Y por esto creo que
llamamos de tools. Si estamos mirando para el Easy Cleaver que presenté para usted, sí, estos están solamente disponibles en los paquetes, por ejemplo, de 120 conectores o de 60 empalmes mecánicos, por ejemplo, y deben ser utilizados para esto. Por ejemplo, si me pregunta si el Easy Cleaver podría ser utilizado en una fusionadora, lo recomiendo, porque el corte es evaluado con una interoperabilidad con los empalmes mecánicos que ahora son de Corning y los conectores que también ahora son de Corning. ¿Alguna pregunta más? Y hay una pregunta de Eduardo Salas que pregunta si el Corning ClearTrack cumple las normas para la certificación. Tengo que conocer de qué normas está me preguntando, pero sí, es completamente basado en las normas de G657. Es una fibra con certificación regular, es algo regular en términos de fibra. Y la gran diferencia es que, déjame decir bien una vez más, tenemos un camino plástico para acomodar a esta fibra. Pero no sé si está hablando de alguna recomendación específica. Mira que acá tenemos solo un minuto. Acá tenemos un camino que es plástico con un adhesivo para hacer el despliegue. Esto es un producto que no necesita de recomendación, etc. Es algo regular de infraestructura. La fibra sí necesita estar conforme según las recomendaciones, pero es una fibra al final del día. Nosotros tenemos estamos de acuerdo con las normas de ITUT, por ejemplo. Pero si tiene una necesidad, una recomendación que es distinta de que me envía, que puedo te ayudar y conocer un poquito más de su aplicación. Creo que es todo. La verdad, hay un comentario solo más de Eduardo, que es en esta imagen que tú estás mostrando en la pantalla. Él comenta que los ángulos de curvatura son muy cerrados y algunas normas castigan esas curvas. No sé si hay que tener un estándar por país o algo así. Una buena pregunta. Sí, son ángulos muy cerrados y esta es la idea del producto. Ofrecer la conexión en ambientes que necesita hacer este camino visible por cuenta de una tubería que no es posible el pasaje de cable. Una vez que voy solamente a hacer un split de productos, solamente para aclarar, la parte plástica con adhesivo es simples, no tiene necesidad de datos y transmisión, etc. Es solamente una pequeña infraestructura para acomodar la fibra. Si hablamos de la fibra es en la clasificación de G657.B3. Con esta clasificación exactamente soporta los ángulos cerrados, pero además, en este caso, ahora con Corning, utilizamos la tecnología ClearCurve, que es mucho más evoluída do que el estándar de G657.B3, exactamente para este nivel de cobertura de ángulo cerrado de fibra. Por esto sí estamos según las recomendaciones. Andrés, muchas gracias. Bueno, a todos que están preguntando de la presentación, sí vamos a enviar la versión grabada. Y Gilberto y Andrés se pueden enviar sus presentaciones en PDF también, así puedo compartir con todos. Sí, claro. Bueno, quiero agradecer a todos por su tiempo hoy, especialmente también a Corning, a Andrés y a Gilberto, y que puedan tener un super día. Gracias. Gracias a todos, un buen día para todos también.
Gracias a todos. Saludos. Chao.